Hay momentos en los que un simple comentario postpartido se convierte en un auténtico terremoto mediático. Y eso es exactamente lo que ha pasado con Lamine Yamal. El joven talento del Barça, que con apenas 16 años ya se ha convertido en uno de los grandes focos de atención del fútbol europeo, soltó unas declaraciones sobre Ousmane Dembélé que han dejado a más de uno con la boca abierta. Nadie lo esperaba, y sin embargo, en pocos minutos sus palabras ya recorrían todas las redacciones, las tertulias y, como no, las redes sociales. El contexto no podía ser más explosivo. Lamine venía de firmar un partido brillante, de esos que hacen que la gente se levante del sofá, y en la zona mixta, entre preguntas y flashes, se le escapó esa frase que ahora mismo está siendo diseccionada por periodistas y aficionados. No fue un comentario cualquiera, ni tampoco una respuesta vacía de protocolo. Fue algo con peso, con intención, con esa frescura que caracteriza a un chico que todavía no tiene miedo a decir lo que piensa, aunque a veces eso pueda generar más titulares de los que imagina. Lo sorprendente es cómo lo dijo. Lamine, con su tono natural, sin parecer forzado, dejó claro lo que siente respecto a Dembélé, un jugador que dejó huella en el vestuario y en la afición, aunque de una forma un tanto contradictoria. Porque el francés siempre fue una mezcla de talento desbordante y frustración por las lesiones, un jugador capaz de lo mejor y de lo peor en cuestión de minutos. Y ahora, con su marcha al PSG aún fresca en la memoria de muchos, que Yamal hable de él de esta manera es casi como reabrir una herida que el barcelonismo todavía no termina de cerrar. En los pasillos del club, algunos lo interpretan como un mensaje cargado de madurez, una especie de guiño de respeto hacia alguien que, pese a todo, compartió vestuario y le dejó enseñanzas. Otros, en cambio, creen que Lamine ha lanzado una indirecta con mucho más trasfondo, una de esas frases que se analizan en clave de futuro y que pueden interpretarse como crítica, advertencia o incluso posicionamiento personal. Lo cierto es que, una vez dichas, esas palabras ya no tienen vuelta atrás, y ahora el debate está servido. La gran pregunta es, ¿qué quiso decir realmente Lamine Yamal sobre Dembélé? ¿Fue un elogio sincero, una crítica encubierta o simplemente una confesión inocente que se magnificó por el contexto? La frase de Lamine Yamal no tardó en hacerse viral. Todo empezó cuando, al terminar el encuentro, los micrófonos se agolparon a su alrededor para preguntarle por su actuación. El chico, todavía con el sudor en la frente, sonrió tímidamente y en medio de esas respuestas de rutina soltó lo inesperado. Mencionó a Dembélé. No lo hizo de pasada, no fue un comentario sin importancia, lo nombró con intención, comparando su rol en el equipo con lo que había visto del francés en su etapa en el Barça. Yo siempre miraba a Dembélé cuando estaba aquí, aprendí muchas cosas de él, fue una de las frases que soltó, generando de inmediato un murmullo en la sala. Los periodistas, que conocen perfectamente el valor de cada palabra, comenzaron a intercambiar miradas. Yamal hablaba con sinceridad, con la frescura de quien todavía no calcula la magnitud de lo que dice, pero el impacto fue enorme. Porque, claro, recordar a Dembélé en este momento es abrir un capítulo lleno de debate. Su talento indiscutible, sus lesiones constantes, su marcha repentina al PSG y ahora, la sombra que todavía deja en el Camp Nou. Lo interesante fue cómo matizó esas palabras. Lamine no solo lo citó como ejemplo, también dejó caer que, a diferencia de Dembélé, él quiere consolidarse en el Barça y crecer con paciencia. Fue ahí cuando la bomba explotó, porque el mensaje sonaba a elogio y crítica a la vez, un reconocimiento a la calidad de Ousmane pero también una indirecta a la forma en que gestionó su paso por el club. Y ese matiz fue suficiente para que los titulares se dispararan. Lamine Yamal se compara con Dembélé, el heredero que no quiere repetir errores, mensaje envenenado al PSG. En cuestión de minutos, las redes sociales estallaron. Miles de culés reaccionaron en Twitter y en foros, unos aplaudiendo el descaro y la claridad del joven, otros pidiéndole más prudencia a la hora de hablar. La prensa francesa también recogió sus palabras, interpretándolas como un dardo hacia su compatriota en París, mientras que en Barcelona se abrió el debate eterno. ¿Es Lamine ya el relevo natural de Dembélé? Lo cierto es que, en el terreno de juego, Yamal empieza a mostrar esa electricidad que tanto se le exigía a Ousmane. Regate, descaro, cambio de ritmo, pero con un plus, la madurez que muchos consideran que Dembélé nunca terminó de demostrar. Y claro, que el propio chaval lo diga de manera tan abierta en una entrevista postpartido no hace más que reforzar esa narrativa de heredero que supera al maestro. Dentro del vestuario del Barça, las palabras de Lamine Yamal no pasaron desapercibidas.
Algunos compañeros lo tomaron con naturalidad, conscientes de que se trata de un chico joven que todavía habla con frescura y sin filtros. Otros, en cambio, admiten que la comparación con Dembélé puede generar ruido innecesario, sobre todo porque todavía hay futbolistas que guardan aprecio personal por el francés y no quieren que la sombra de su marcha siga flotando sobre el equipo. Los capitanes, según cuentan desde dentro, prefirieron quitarle hierro al asunto. Lo ven como una muestra de madurez, un gesto de alguien que no teme reconocer a quienes influyeron en su formación, pero también como una señal de personalidad. Y es que Lamine, con apenas 16 años, ya empieza a mostrar ese carácter que diferencia a los jugadores normales de los destinados a marcar época. Reconocer a Dembélé fue una forma de tender un puente con el pasado, pero al mismo tiempo dejar claro que él quiere escribir su propia historia en el Barça. La directiva, por su parte, ve con buenos ojos esta actitud. Para ellos, que un canterano hable de aprender de grandes nombres y al mismo tiempo remarcar su deseo de consolidarse en el club es oro puro. Es el tipo de discurso que conecta con la afición y que proyecta la idea de un Barça que no solo forma estrellas, sino que también las retiene. Claro que saben que cada palabra se amplifica al máximo en los medios, pero también entienden que Lamine empieza a convertirse en un símbolo del presente y del futuro. En el grupo más cercano al cuerpo técnico lo interpretaron como un mensaje positivo, humildad para reconocer influencias y ambición para diferenciarse. Pero también hubo comentarios en voz baja: ¿no sería mejor que un chico tan joven se alejara de polémicas y hablara menos de figuras que ya no están en el club? Al final, los entrenadores saben que cada frase fuera de contexto puede volverse un titular explosivo y añadir presión innecesaria. Lo que está claro es que el vestuario percibe a Lamine como algo más que un proyecto. Sus compañeros lo respetan, lo buscan en el campo y lo ven con una madurez impropia de su edad. La comparación con Dembélé puede haber abierto un debate, pero lo cierto es que dentro del equipo ya nadie duda de que el chico está preparado para ser importante hoy mismo, no dentro de unos años. Y en ese sentido, sus palabras solo reafirman la sensación de que ha llegado para quedarse, con toda la personalidad que eso implica. En la afición culé, el comentario de Lamine Yamal cayó como gasolina sobre un fuego que nunca termina de apagarse, el debate eterno sobre Dembélé. En cuanto la frase salió a la luz, las redes sociales se inundaron de mensajes. Unos lo interpretaron como un gesto de respeto hacia un jugador que, con sus luces y sombras, dejó huella en el Barça. Otros, en cambio, lo leyeron como una crítica encubierta, un aviso de que Lamine quiere hacer todo lo que Dembélé no hizo: consolidarse, ser constante y convertirse en referente absoluto del equipo. Twitter se llenó de comparaciones, vídeos de jugadas de Dembélé junto a clips recientes de Yamal, encuestas preguntando quién tiene más potencial, e incluso memes en los que se bromeaba con la velocidad del relevo generacional. Los más nostálgicos recordaban las noches mágicas en las que Ousmane desbordaba defensas y desequilibraba partidos, mientras que los más críticos insistían en que su legado quedó marcado por lesiones, irregularidad y la sensación de que nunca alcanzó el nivel esperado. Para muchos culés, escuchar a Lamine hablar así de Dembélé fue casi un símbolo de madurez. El chaval no esquivó la pregunta ni se escondió detrás de frases hechas. Dio su opinión, reconoció la influencia de un excompañero y a la vez dejó claro que su camino será distinto. Eso conectó con buena parte de la grada, que lo ve como alguien capaz de cargar con responsabilidades mucho antes de lo que cualquiera hubiera imaginado. Pero también hubo una corriente de escepticismo. Algunos aficionados temen que tanta atención mediática a un chico de 16 años pueda convertirse en una carga demasiado pesada. «Dejadle jugar, no lo comparéis más», se repetía en muchos foros y comentarios. El recuerdo de otras promesas que se quemaron demasiado rápido está presente, y esa prudencia también forma parte del ADN culé, siempre preocupado por proteger a los jóvenes talentos. Lo interesante es que, más allá de las divisiones, la afición coincide en algo: Lamine ya no es un simple proyecto, es el presente. Y su comentario sobre Dembélé no hizo más que confirmarlo. Ya no se le analiza como a un juvenil que entra a ratos, se le mide como a un referente, alguien con voz, con personalidad y con la capacidad de marcar una era. Ese es el verdadero impacto de sus palabras. El barcelonismo empieza a mirarlo como un líder, incluso cuando todavía no ha cumplido los 18. Y aquí es donde todo cobra una dimensión mayor. Porque lo de Lamine Yamal ya no se mide solo en asistencias, regates o goles,
se mide también en gestos, en palabras y en la manera en que empieza a posicionarse dentro de la historia reciente del Barça. Lo que dijo sobre Dembélé no es un simple recuerdo de vestuario, es un mensaje cargado de significado, respeto por lo que fue y determinación para lo que quiere ser. Un chico de 16 años asumiendo un rol que muchos veteranos tardan años en aceptar. Este tipo de declaraciones son las que marcan un camino. Yamal no quiso esconderse detrás de silencios ni dar una respuesta de manual, prefirió mostrarse tal cual es, directo, natural, sin miedo a la comparación. Y en un club como el Barça, donde la presión mediática es brutal y cada frase se magnifica, eso demuestra una personalidad distinta, de esas que parecen predestinadas a liderar. No es solo talento futbolístico lo que deslumbra, es el carácter que ya empieza a dejar huella. Al hablar de Dembélé, Lamine reabrió un debate que parecía enterrado pero que sirve para subrayar su propio papel en el presente culé. El francés se fue dejando una sensación de talento desaprovechado, y ahora Yamal aparece como la promesa que quiere evitar ese destino, la que busca escribir una historia distinta. En sus palabras se refleja una mezcla de aprendizaje y ambición, de respeto y de superación. Y eso conecta con lo que más desea la afición, ver a alguien capaz de heredar el peso del dorsal y convertirlo en gloria. Lo cierto es que estamos presenciando el inicio de algo grande. Puede que sus declaraciones hayan sorprendido, puede que algunos prefieran que se mantenga al margen de polémicas, pero el hecho es que Lamine Yamal ya se comporta como un protagonista, no como un secundario. Su mensaje sobre Dembélé es la prueba de que tiene voz propia y de que no teme compararse con nadie. Y eso, en el Barça, significa mucho más de lo que parece. Ahora la pregunta te la hago a ti, culé. ¿Crees que Lamine Yamal ya ha demostrado ser más decisivo que Dembélé en su paso por el Barça? ¿O todavía es pronto para cargarle con esa etiqueta de heredero? Déjame tu opinión en los comentarios, porque este debate no termina aquí. Suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like para seguir viviendo cada noticia, cada polémica y cada detalle del club de nuestra vida, porque aquí, en Universo Culé, siempre estamos al pie del cañón con todo lo que pasa en el Barça.